Buenas tardes y bienvenidos al cuarto episodio de Incisivos y Canallas. Hoy contamos con Gonzalo Nadal, un amigo de la casa, profesional de recursos humanos, con un amplio recorrido tanto en el sector dental como estético, más concretamente en la parte de formación, tirador con arco, un Robin Hood particular y amigo, como os he dicho, de esta casa. Así que empezamos la entrevista. Bueno, Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tardes, bienvenido. Bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, es un placer tenerte aquí. Vamos a hacer como hemos hecho en el resto de podcast, para que la gente que nos oye / ve conozca un poco más de ti. Vamos a hacer 10 preguntas rápidas que necesito que contestes Venga. Con alegría, ¿ok? Venga. Vamos allá. Un color. Verde. Una ciudad. Madrid. Un grupo de música. Extremoduro. Una palabra que te defina. Innovador. Un mes del año. Julio. ¿Android o Apple? Android. ¿Par o impar? Impar. ¿Moto o coche? Coche. ¿Palabra favorita? No lo sé. Cercano. Una manía que tengas. Una manía que tenga. Abrocharme el cinturón antes de arrancar el coche. ¿Un deporte? Ahora mismo el tiro con arco. ¿Mar o montaña? Mar. Esta es importante. ¿Un jefe o una jefa? Me da igual un poco, pero si tuviera que elegir, jefe. Ok. Pero pues ya, con esto ya nuestra audiencia ya se puede hacer un poco la idea de por dónde vamos. Ya si te parece entramos en harina. Vamos a hablar un poco de temas más importantes. Como hemos dicho en la presentación, has pasado por el dental, has migrado al mundo de la estética haciendo un paso intermedio por el mundo farma, tienes un conocimiento, una visión global. Pero claro, nosotros somos dental y vamos a tener que empezar hablando del dental y te voy a pedir que te retrotraigas un poco hacia atrás en tu experiencia. ¿Cómo llegaste al sector dental? Pues al sector dental llegué de casualidad. Yo venía de estar trabajando en sector de consultoría, en varios sectores diferentes, pero desde la consultoría de recursos humanos, sobre todo desde formación. Me fui por circunstancias familiares un año y pico fuera a vivir a Mallorca y a la vuelta coincidió que volvía con que una persona de recursos humanos de Unidental, que había conocido hacía años ya por trabajar en consultoría, me dijo: oye, estamos buscando una persona para el departamento de recursos humanos y para que inicie el departamento de formación. No sé cómo te viene. Y dije, pues como agua de mayo, porque estoy volviendo ahora mismo, tengo trabajo y me viene fenomenal. Y fue un poco el aterrizaje circunstancial, sin más. ¿Y de todos esos años que has estado en el sector dental, qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿O qué creencia tenías que se te ha derrumbado estando ya dentro del mundillo? Pues yo tenía una visión del odontólogo como el señor odontólogo así un poco lejano en todos los aspectos, tanto de conocimiento muy por encima de todos los demás como de altivo. Y luego dentro del sector he descubierto que es un mundo que al final pues la gente es gente, como en todos lados. Entonces hay dentistas de todo tipo, evidentemente, los hay altivos y los hay que van por encima del agua, y sobre todo algunos cirujanos, y hay gente súper normal. Entonces yo he coincidido con muchos odontólogos, ya me hablo mucho con ellos, de forma que he aprendido bastante, y luego sobre todo me ha sorprendido mucho toda la parte más comercial, que yo la desconocía dentro del sector, y todo lo que implica pues toda esa gente que participa de una manera o de otra en lo que es la elaboración de los presupuestos, la atención al público y todo lo que conlleva el sector, de forma que de pasar a visitar al dentista, a ese sitio del que tememos y en el que te hacen perrerías, pasas a descubrir un mundo mucho más complejo. Ok. Tu experiencia del dental ha sido en cadenas dentales, en mal llamadas franquicias, porque la gente las entiende como franquicias, pero que es un mix de clínicas propias y franquicias. ¿Tú crees que la figura de las franquicias dentales son buenas para el sector? ¿Que aportan más de lo que realmente quitan al sector? Yo tengo una visión muy abierta al respecto. Es decir, yo entiendo que las cadenas son buenas en tanto a que pueden aportar más innovación a veces que un dentista privado concreto, o pueden aportar el embarcarse en más proyectos y con una ambición más allá en el estudio de la sonrisa, en cosas más que no es solo el empaste y las 4 cositas. Y luego en el mundo de franquicia no franquicia depende. Al final, una franquicia no deja de ser un propietario de su propio negocio, que bajo una marca puede decidir hacer las cosas. ¿Por qué? Porque le aporta un
marketing, le aporta unos servicios generales que si no se puede permitir, y puede trabajar bien bajo esa marca e interesarse porque es su propio negocio y fomentarlo muy bien. Y luego, pues bueno, también hay gente que funciona de aquella manera y aprovecha una marca para meterse y luego responder a como sea. Entonces, a mí en general tengo una buena visión, tanto de lo que es la cadena como de lo que es la franquicia. Creo que aportan mucho, y el privado pues también aporta lo suyo, pero lo veo con más limitaciones porque a la hora de hacer compras, a la hora de afrontar el mercado, quizás tenga menos herramientas a priori que una empresa que puede tener un departamento de compras, puede tener un departamento de recursos humanos y puede tener más recursos para negociar de otra manera. Y ahora ya estando fuera, desde la perspectiva de estar en otro sector, ¿percibes igual el dental o lo ves de otra manera? Y ahora que estás viéndolo desde fuera, y además desde un sector que tiene ciertos paralelismos, que luego hablaremos, ¿se ve el sector igual de sano o igual de insano o es similar? Me ha cambiado mucho la perspectiva porque al final, como dices, estoy en el sector de la estética, es prima hermana en muchos aspectos, y yo lo sigo viendo muy igual. O sea, hay cosas muy sanas y muy bien orientadas tanto a nivel negocio como a nivel salud, y luego hay cosas pues que a veces se pervierten un poco, depende del enfoque del empresario, del dueño, porque depende, claro, el que está mirando más por el paciente o más por directamente lo que saca del paciente, pues varía mucho. Pero no, mi enfoque no ha cambiado mucho, realmente. Ok. Podríamos decir que sabemos que conoces perfectamente las figuras que trabajan dentro de una clínica dental, desde la primera persona que percibe el paciente, que es una recepcionista, hasta el comercial, que suele ser el último paso que hay en la clínica. Vamos a ponernos un poco canalla, porque esto está siendo muy, muy light. Hemos pedido a nuestros anteriores invitados que ordenen por un criterio de importancia a las personas que intervienen en el ciclo de un paciente en la clínica. Porque la inercia lleva a que la gente que no es del sector suele decir que son las manos del doctor, y nosotros sabemos que hay muchas más personas. Entonces, es el primer punto canalla. Ordenemos por importancia a las personas que entran dentro del... Importancia comercial, importancia para la compañía. Importancia para la experiencia del paciente. Vale, pues si tuviéramos que ordenar, probablemente yo primero pondría a la recepcionista, porque suele ser el primer impacto que tiene el paciente. Entonces, si ya la recepcionista es una orden y apareces. Las cosas como son. O sea, yo voy a un sitio a que me hagan daño y pagar por ello, si encima la que me responde es una orden, y voy. Por lo cual, voy a empezar por ese criterio de recepcionista. La segunda persona que pondría es el comercial, porque al final es con quien pasas más rato, quien te tiene que convencer, quien te tiene que impactar de alguna forma, porque al final te van a poner una cantidad de dinero bastante importante muchas veces para lo que tú sientes que te van a hacer, te tienen que convencer de que además pases una serie de penurias, y por tanto al final esa figura comercial es muy importante para convencerte de que efectivamente me queda aquí y me lo hago. Luego estaría el doctor, que también en función de la especialidad podríamos ordenarlos, pero para no meternos en mucho jardín, vamos a dejarlo como es. Si te quieres meter, métete, no hay problema. Vamos a dejarlo ahí, tampoco vamos a cabrear a todo el mundo, pero vamos, el doctor al final tiene bastante importancia, pero quizás por debajo de la parte comercial. Y luego seguramente el auxiliar. No porque no sea importante, que las pobres hacen mucha labor y muy importante, pero es verdad que es la que pasa más desapercibida para el paciente y la que quizá tiene menos importancia a la hora de decidir si me hago ahí o no el tratamiento. Pero así por ordenarlas un poco, yo les daría ese orden. Ok. Vale. Vamos a irnos a la estética, ¿vale? El sector en el que te mueves ahora. Hemos hablado antes de que tiene muchas similitudes con el dental. De hecho, se está viviendo una corriente de mezcla en el que se ha vilipendiado mucho a los doctores, a los odontólogos, porque no podían utilizar técnicas de medicina estética dentro de clínica. Se estableció que en el tercio inferior sí podían. Están ahí encontrándose... Estando en el sector ya estético, ¿qué similitudes le has visto tú con el dental? Aparte de esa pelea que pueda haber, que ya cada vez va menos, gracias a Dios, pero ¿qué similitudes le has visto? Hombre, al final la estructura de clínica es muy parecida y el negocio es parecido en cuanto a cómo se afronta el paciente. Es decir, hay una clara tendencia, sobre todo dentro de las cadenas, a la hipercomercialización del servicio. Es decir, se procura que el paciente no solo se le haga aquello que viene, sino intentarle vender todo lo que se pueda dentro de un orden, bajo un criterio médico, que también se comparte, pero siempre vender lo que se pueda. Y luego la estructura de clínica es muy similar. Al final tienes una parte comercial, tienes una parte de recepción, te cambia un poco la figura del auxiliar, que en vez de ser un auxiliar es un técnico que también te hace algún tipo de tratamiento que está permitido, y luego la figura del doctor, en la cual también pues lo mismo. Podríamos hablar del médico estético, del cirujano, pero al final son
Es una estructura de clínica muy similar, una orientación de negocio bastante similar, donde pasamos del el paciente que viene a hacerse un empaste, que además del empaste se haga la limpieza, ¿por qué no le haces un estudio de ortodoncia a ver si le podemos mejorar la sonrisa? Oye, el paciente que viene a preguntarte por qué tiene unas manchas en la piel, si se las puede tener con una máquina o que le sobran un par de kilos, pues oye, si ya podemos que le vean, le podemos hablar del botox, del ácido hialurónico y tal, pues aprovechamos y reciclamos un poco al paciente para exprimirle un poco en ese sentido. Siempre con una orientación clínica correcta, pero sí esa hipercomercialización. Podemos decir entonces que esa parte paliativa del dental que no tiene la estética, es decir, normalmente el dental está recogiendo muchos pacientes que acuden por un dolor o una afección, cosa que en la estética no suele pasar, está pasando a un segundo plano. Lo digo por enganchar un poco con lo que te preguntaba antes de las franquicias, y es que salió en una tertulia en este mismo sofá el hecho de que igual esa visión tan comercial o tan de está llevando a que esa parte paliativa ya está en un segundo plano. Es decir, sí, venga, ven, te hago lo que tú has venido a hacerte o lo que hemos encontrado y además ya... Bueno, al final también en estética hay una parte paliativa, porque depende del paciente. O sea, en la estética tiene mucho boom la parte de la edad, de la parte del vernos jóvenes, de vernos toda la vida como si tuviéramos 20 años, que además no se puede. Pero bueno, pero también una parte paliativa depende de qué caso. Es decir, no es lo mismo una cirugía de pecho porque estoy encaprichada de aumentarme el pecho que cuando has tenido un cáncer. No es lo mismo cuando hay problemas de piel o cuando se tratan, por ejemplo, cicatrices muy visibles. Es decir, hay una parte que también podría ser paliativa, menos marcada que en el dental, evidentemente, porque no todos los casos, ni siquiera la mayoría de los casos vienen por una causa paliativa, sino que vienen por una causa estética pura y dura, que es a lo que nos dedicamos principalmente, pero sí es verdad que hay una parte que la tiene. Ahora, en ambos casos, yo creo que sí, que se tiende al ya vamos a aprovechar a cada paciente, vamos a darle el servicio, por un lado, al darle el servicio completo y por otro lado, pues a aprovechar en el sentido económico cada paciente para sacar jugo. Y ya, pues si le sacamos con la sonrisa Profiden y un blanqueamiento, pues maravilloso, o si le ponemos ya el botox y el ácido hialurónico, pues también maravilloso. Venga, vamos al mundo canalla. ¿Tú crees que la estética se juega con las expectativas del paciente? Sí. Y además creo que se juega, y una de las cosas que yo insisto bastante cuando hablo con los comerciales y me parece importante es al revés, es gestionarlas correctamente. Es decir, muchas veces se juega con la expectativa intencionadamente o porque no se gestiona correctamente y parece que aquí todo el mundo va a parecer 20 años más joven y además va a tener unos cuerpos perfectos y no es así. Es decir, esto no es magia. Hay unos límites, tanto de la técnica como del cuerpo de la persona que te viene, como de las estructuras con las que tienes. Y es verdad que se juega mucho con la expectativa de él, vas a quedar fenomenal y maravillosa siempre. Y luego en los post, pues hay que matizar qué es lo que entiendes tú por maravillosa y el antes y el después y cómo ha cambiado, que no suele ser tampoco las expectativas reales del paciente porque no eran reales. Hilando dos de tus mundos, el de la formación que lo vives muy intensamente y el de la estética que es el actual, ¿realmente se forma el personal, en este caso de estética, para manipular las expectativas del paciente? Depende en dónde. Es decir, hay cadenas que trabajan muy bien toda la formación, y cuando hablamos de todas, la parte técnica es la parte de venta y es la parte de cómo gestionar la expectativa del paciente. Hay quien busca una comercialización brutal y entonces esta parte no interesa, no me vaya a estropear la venta. También pasa a veces en el dental, es decir, que el exceso de sinceridad no me estropee la venta. Y hay quien procura gestionarla. Yo siempre creo que una buena venta es aquella en la que el paciente se va contento y te recomienda. Y para eso es importante gestionar la expectativa del cliente. Es decir, si tú me pones una expectativa de algo que es inalcanzable, yo nunca voy a estar contento con lo que tengo. Por tanto, ni te voy a recomendar ni voy a volver. Para mí la importancia es que alguien repita y te recomiende. Si no, ahora, a ver, hay de todo. Vale. Pues vamos a dar ya el tercer saltito a la parte de formación que abarca todos los sectores que has tocado y que entiendo que es lo que te mueve a nivel... Es verdad que en España hay 28.000 o 29.000 clínicas dentales, quitemos las cadenas, quitemos grupos quedémonos con esas clínicas unitarias. ¿Cómo debería de seleccionar el personal una clínica?
Pues yo en general recomendaría que busquen ayuda externa y busquen profesionales, porque se tiende mucho a la selección desde dentro de la clínica porque es una chorrada total. Le conozco yo, va a ser una persona que trabaje conmigo, quiero ser yo quien tome la decisión. Y, joder, la selección profesional hace mucho, es decir, el ser capaz de intuir por dónde va a ir una persona, el ser capaz de hacer una auténtica selección por competencias, el ver cuál va a ser probablemente su conducta dentro de la compañía es muy, muy importante, y muchas veces no se le da el valor y se le da más el valor a, yo el feeling que tenga con la persona. Entonces yo lo primero que recomendaría a esa gente que ha montado su clínica dental porque tiene estudios de odontología con su dinero y con sus recursos es buscar ayuda. De verdad, o sea, que no pasa nada, que para eso hay gente profesional que lo hace y lo hace muy bien, porque si no al final vas a meter la pata, y es una pena, porque metes mucho dinero en invertir en una persona, en contratarla, en formarla, en que esté contigo, para ver que no funciona, o sí, a veces acierto, a veces no. Yo recomendaría acudir a profesionales, de verdad. Okay. Me acabas de destrozar la siguiente pregunta, que no sepas, pues la pregunta era directa, ¿recomendarías externalizar ese servicio? Vale, y hemos hablado de la propia selección del personal. ¿Y la formación? Pues la formación diría un poco que lo mismo. Al final parece que formar es, yo te cuento una cosa en un ratito y con eso ya lo sacas y avanzas, pero formar al final también conlleva el tener muy claros los porqués. La formación no es un objetivo en sí, es un medio para alcanzar algo, y al final ser capaz de sintetizar lo que le quieres, la información que quieres que tenga una persona, cómo la integra y cómo la pone en marcha, es un proceso que es lo mismo. También necesitas un profesional que te acompañe. El intentarlo de otra manera, ¿pueden aprender algo? Sí. ¿Vas a maximizar el aprendizaje y vas a asegurarte que lo tiene? No. ¿Vas a desgastarte mucho tiempo? Sí. Pues no tiene mucho sentido. Voy a hilar con la pregunta que te dejó nuestro anterior invitado. A ver. Que, dicho sea de paso, tiene clínicas dentales y pasa por ese estadio de tener que seleccionar gente y tener que formarla. Y la pregunta que dejó es, ¿qué criterios seguirías tú para seleccionar un odontólogo para su clínica o cualquier clínica dental? Y si él necesitase, vamos a ir a un generalista, no nos vamos a ir a más complicaciones, ¿qué criterios utilizarías tú para buscar ese generalista? Y entiendo que la pregunta iba enfocada a si iban a ser criterios asépticos que tú considerases en base a tu experiencia que eran los que había que seguir, o crees que tiene que ser un doctor que tiene que cuadrar con la clínica en cuestión. A ver, es importante las dos cosas. Yo primero, insisto, me iría a buscar profesionales, me parece lo más recomendable. Dentro de eso, me refiero a profesionales de la selección. Dentro de eso, yo priorizaría primero que tenga unos criterios clínicos adecuados y luego que tenga una capacidad comercial. Es decir, al final no nos engañemos, un odontólogo que vende mucho más que cualquier comercial. Lo raro es encontrar un buen odontólogo que además venda, porque muchas veces los mejores, pues hay que pedirle a veces hasta que se callen y no te estropeen la venta. Pero yo lo que buscaría es una persona que técnicamente me resuelva y que además comercialmente funcione. La integración con el resto de los compañeros es muy complicada, habría que verla. Es decir, si tú vas eligiendo buenos perfiles, la gente que trabaja bien suele trabajar bien junta. Si vas cogiendo buena gente en todos los puestos, raro es que te choquen. Pero vuelvo a lo mismo, busca un profesional, de verdad, es mi consejo. No sé quién es, ¿se puede saber quién es? No, pero en cualquier caso entiendo que él la pregunta se la dejaba a un profesional de los recursos humanos. O sea, él lo que decía es ¿qué buscaría un profesional? Pues yo, lo que le conozco, sé que ha hecho las dos cosas, ha recurrido a profesional y hace su propia selección, y entiendo que la duda iba por ahí. De todas formas, ahora que nos hemos echado encima a la mitad de los odontólogos de este país diciendo que destrozan la venta de la clínica, esto ya es más canalla, esto ya es más lo que hemos venido a hacer. Una pregunta, tú que has tenido contacto con mucho doctor, con mucho odontólogo, ¿tú crees que salen formados de la universidad para trabajar en una clínica? Técnicamente puede que sí. Ahí no me meto porque no tengo conocimiento técnico para juzgarlo y me parece muy osado. Pero a nivel de verdad lo que es monta tu clínica funciona, no. Pero como diría que el 95% de las carreras universitarias. Es decir, al final yo creo que hay un gran debe en el que no se les forma ni en cómo montar un negocio, no se les forma en cómo dirigir tu negocio, no se les forma en lo que va a ser su día a día. Se les forma para simplemente hacer un trabajo muy concreto de odontología y no de todo lo que hay alrededor. De forma que la aspiración de muchos, que es monto mi clínica y me busco la vida, al final es realmente complicada. Primero, tengo que tener unos ingresos ya de base para poder montar una clínica que no es barata.
pero además no tengo los conocimientos y nadie me ha explicado ni cómo tengo que hacer las cosas, ni dónde tengo que tener las aprobaciones, ni cómo tiene que funcionar la clínica, ni de cómo selecciona a la gente, ni de cómo gestiona un negocio. Entonces, no creo que salgan preparados para montar un negocio. De hecho, muchos lo que hacen es acudir a las cadenas, irse formando un poquito más en la parte técnica, en cómo funciona, y luego igual ya sí se aventuran. Pero yo creo que faltan muchas carencias, pero en general en todas las carreras a la hora de poder montar un negocio y buscarte la vida. Muy bien. Formación, tu pasión, entre comillas. Yo tengo claro que si te pregunto si es un gasto o una inversión, me vas a decir que para ti es una inversión. Pero ¿cómo le convencerías tú al dueño de una clínica de que la formación es una inversión y además necesaria? Yo creo que la primera parte es fácil, es decir, el 95% de la gente, por ser prudente, entiende que la formación es buena, es positiva, aporta muchas cosas, es maravillosa. El problema es cuando les hablas de tiempo y de dinero, que es cuando ya la cagamos. Ahí es cuando ya todo el mundo ya no lo ve de la misma forma, porque todo es fenomenal mientras es gratis y se hace sola. En el momento que te saco una persona de clínica para que haga 2 días de formación y así te devuelvo un buen comercial, ya no lo veo tan bien. Y ya no te digo si encima te cobro X mil euros por ello. ¿Cómo le convencería? Yo creo que al final la formación, primero hay que tener claro cuál es el objetivo. Es decir, hacer formación por formación no tiene sentido, que también es algo que a veces sucede. No, vamos a hacer formación. No, hacer formación no tiene ningún sentido. Vamos a hacer algo. Es decir, ¿qué quiero? Quiero que mi comercial mejore sus ventas. Entonces, ¿cuál será el objetivo? Pues que esté más formado en averiguación, en cierre y que pueda atender mejor a las primeras. Fantástico. Entonces, vamos a hacer una formación de eso. Y eso es muy fácil. Tienes un ROI, que es cuánto me ha costado la formación, y a los 6 meses si hay una variación respecto a lo que se ha vendido o no se ha vendido. Es más o menos fácil de defender. El problema viene siendo cuando ya nos metemos en otras cosas como puede ser gestión de equipos, gestión del tiempo, agendas, son más etéreos, son más poco perceptibles y es más complicado. Yo siempre empezaría, y creo que es lo más eficiente y no lo he inventado yo, hace muchos años que se hace, por la parte comercial, que es la más tangible, por la parte que puedes decir, mira, dame un equipo, te lo formo, vas a ver el resultado, y la forma de convencerles más o menos sencilla, porque estás viendo una entrada de pacientes y estás viendo los resultados de cuántos presupuestos cierras y cuántos no. Y en otros aspectos pues ya podríamos trabajar a partir de ahí, que son bastante más complicados porque son más etéreos. ¿Tú crees que así convencerías a un dueño de clínica? No digo que no, es una pregunta. Es decir, al final va a haber unos cuantos que van a oír este podcast, entonces igual de aquí sale una fuente de negocio. Una pregunta, ¿tú crees que el ego es un problema en el dental? Yo creo que no generalizado, pero hay gente con ego que es un problema, pero como en todos los sectores. Es decir, hay gente que considera que yo soy médico, yo soy dentista y eso, o soy cirujano, y eso me pone en un plano de superioridad respecto al resto de los pobres mortales que vamos por el mundo. Y luego creo que hay gente muy normal. O sea, yo conozco odontólogos y cirujanos súper normales, cercanos y que no tienen ningún tipo de problema de ego, y los sé que caminan sobre las aguas. O sea, es una realidad, no podemos negarlo. Entonces, pues bueno, no creo que sea un mal endémico. ¿Es un mal que existe? Sí. Te estoy notando, te estoy notando muy polite, muy moderado. Eso tengo que sacarte de esa zona de confort. La fuga de talento, ¿vale? Que nosotros hemos hablado muchas veces de que es el verdadero problema, porque cuando talento hay, el problema es cuando no es capaz de retenerlo, o le llamamos la fuga de talento. ¿Cómo evitarla? Sin recursos infinitos, claro, es evidente. Claro, si tuviéramos recursos infinitos, es cuestión de mejor pago. Claro, si pongo una morterada encima de la mesa, no se me va a ir. Así se diría, pero bueno, es complicado, ¿vale? Hay que cuidar mucho a la gente, y cuidar a la gente son muchas cosas. No es solo dinero, que el dinero es la base, es decir, esto es lo de los factores higiénicos y motivacionales. Si no me pagas por lo menos lo que se paga en el mercado, ya mal vamos y voy a estar con el ojo puesto fuera. Pero como no tenemos recursos infinitos, pongamos que no vamos a hablar del dinero. Yo creo que hay que cuidar a la gente en el sentido de darle algo que te vincule a la empresa, algo que te haga venir y estar de buenas, el permitir que la gente esté cómoda dentro de un orden. Tampoco les vamos a decir ven cuando te dé la gana y haz lo que te dé la gana, pues un negocio tiene que funcionar. Pero sí el permitir, no sé, el ser un poco flexible con las vacaciones, el cuando te vienen bien y tal, y no solo estar cerrado a lo que yo quiero. El ser flexible a la hora de los horarios dentro de un orden que se pueda. Es decir, tratar de generar un sitio en el que puedas estar cómodo. En el dental no podemos hablar de teletrabajo porque es absurdo. La mayoría de gente que trabaja en clínica no existe, con lo cual no es un factor a tener en cuenta. Pero sí aquello que le podamos aportar y que haga que la persona se sienta más cómoda, más identificada,
o que se sienta más gratificada o más parte de la compañía, va a hacer que el día que vaya a tomar la decisión de me voy le va a costar más. No quiere decir que la vamos a tener segura, pero le va a costar más. Eso frente a, si quieres me voy al lado más canalla, la praxis muy habitual en muchas clínicas que pasa, y cadenas, de te pago lo mínimo que me permite el convenio, te pongo los días que son los 30 días laborables que sé que te tocan las narices, pero lo hago además por semanas completas, pues claro, estás jugando de que al final en cuanto venga el de al lado y le diga en vez de 100 te doy 110, diga pues me voy, porque como la única diferencia es el dinero, porque el resto me van a tratar igual de mal, pues me marcho. Entonces, para mí está la clave. Si no tengo recursos infinitos, tienes que poner herramientas alrededor que hagan que la persona se sienta valorada, se sienta identificada y diga, no me voy, porque aquí estoy cómodo y total, por 10 no me voy a ir. Si me ofrecen 150 me voy a ir igual. Todos somos medianamente listos, pero sí que por lo menos tenga la oportunidad de competir con otras cosas que me hagan estar a gusto. Pero claro, si vamos eso, al salario mínimo, días mínimos y te toco las narices todo lo que puedo, complicado retener. Diríamos que es un punto de mejora del sector. Sí, en general sí. Okay. ¿Tú eres fan de la meritocracia? Yo soy fan de la meritocracia bien entendida, no la he visto en mi vida. No, que Superman no existe y tiene muchos fans. No tiene... Por eso. ¿Crees que sería un buen sistema? Creo que es un buen sistema, pero es un poco utópico porque hay que medirlo. Es decir, hay que tener una buena medición de verdad que son méritos de verdad quien hace y no basarlo en la percepción de quien decide, que al final la percepción de quien decide nunca es la realidad y también está influida por quién me cae mejor y quién me cae peor, qué valoro más, si el que está sentado en la silla y no se mueve o el que de verdad produce. Es decir, para valorar de verdad una meritocracia hay que hacer un sistema de evaluación de verdad con KPIs que cuesta hacer y que cuesta seguir y mantener, y por tanto se tiende a llamar meritocracia lo que en realidad es a ojo de buen cubero decido qué. Vamos, que está prostituida por el subjetivismo. Completamente. Entendido. ¿Quién es la persona que más te ha influido, laboralmente hablando? Pues probablemente un jefe que tuve que se llama Jaime Ross, que tiene una consultora chiquitita, estuve trabajando con él nada más que 6 meses, pero es una persona que me abrió 4 o 5 claves en mi cabeza que dices, ostras, aquí cosas chulas que se pueden ver y formas de entender la vida y el trabajo bastante diferentes. Jaime, un saludo. Un saludo. Ok. ¿Cuál es la extravagancia más grande que has visto desde que empezaste a trabajar en el sector dental / estético? Joder, complicado. Te puedo contar una que ha sido una decisión de estas que dices, madre mía, ¿en qué jardín te has metido? Una paciente que se le ha hecho un aumento de pecho. Una de las prótesis ha tenido un seroma. Un seroma es, por así decir, una especie de infección localizada, por reducirlo mucho, aunque no sea exactamente así, y en vez de tratarla con antibiótico y darle pausa y ver qué va a pasar con eso, ha decidido meterla en quirófano, extraerle la prótesis de uno de los pechos. Una paciente que además pues igual no es la mejor paciente para hacer experimentos de este tipo con ella a nivel de cómo lo iba a encajar personalmente, y la dejó sin una de las prótesis 3 meses. Con lo cual has dejado una paciente que ha venido a aumentarse el pecho, que además no estaba contenta de por sí con el resultado, sin un pecho durante 3 meses, para luego volverla a meter en una cirugía para algo que se podía resolver con un antibiótico. Pues son cosas extravagantes. Oye, la anécdota más curiosa, pero que te haya sucedido a ti, no a un paciente, sino Gonzalo o nada. Joder, es que no. Y ya tienes que ser canalla, o sea, seguro que te han pasado un millón de cosas. O sea, no sé, así curiosa, rara, me he podido ver enfollonado en cosas de un curso de alguien que se te pone muy cabezón. Me pasó uno en Cataluña, que es la única vez que me ha pasado en mi vida, que con el tema del catalán se me encabezonó y estuvo 2 horas del curso boicoteándomelo permanentemente porque no hablaba catalán, porque no entendía catalán, porque no me dejaban en catalán, hasta que sus propios compañeros le callaron. Pero como extravagante no es, o sea, es decir, no he tenido yo así alguna anécdota, bueno, sí. Pero pues que esta no. Venga, esto se está poniendo candente. Me acabo de acordar, esta no me acordaba y esta es de las que no habría que contar. Pero bueno, sí, hay que contarla, estamos en un entorno... Me encontré dando una formación en un concesionario, no voy a decir dónde, para no dar más pistas, y el viernes después de la hora de comer, yo tenía 23 años, los comerciales del concesionario me plantaron en la puerta a las 4 de la tarde un viernes de un prostíbulo
esperando a que la abrieran. Del cual yo me veía en la situación de decir, yo quiero huir de aquí, pero ¿cómo me voy de aquí sin señalar a nadie? Y porque era en el mismo propio polígono industrial donde estaba el concesionario, de forma que una vez que estábamos allí y ya nos bajamos del coche, porque íbamos metidos en el coche, tampoco tenía otra salida, lo que dices, bueno, como está aquí a 10 minutos, me voy andando yo, porque tengo muchos informes que hacer y demás, a lo cual en general se revolucionaban todos. No, si ya no te quedas, no tiene gracia, nos vamos todos, tal. Luego tuvo más gracia que por la tarde todos pasaron uno a uno a decir que era una broma, que era para vacilar. Y yo decía, a mí no me cuentes batallas, esto no va conmigo, o sea, tú verás. Pero sí, esa sí que fue curiosa. Muy bien. Para acabar ya, para que acabemos la entrevista, tienes que dejar una pregunta para el siguiente invitado. No te podemos dar muchas pistas si te decimos que viene del sector dental, que conoce clínicas, conoce el personal de clínica, que conoce el día a día. Pues, pero sí te voy a pedir una cosa, Gonzalo, sé canalla. Sí, lo que te iba a decir, me gustaría que cuente un poco en la línea de lo que me has preguntado, pero ¿cuál es la cosa más irresponsable o más cafre que ha visto en una clínica? Muy bien, apuntado queda, me gusta, vas liderando el top en el ranking de preguntas canallas. Está perfecto. Oye, Gonzalo, 1.000.000 de gracias por venir, es un placer desde aquí, es el podcast número 4, esperemos tener 444, que hayas acumulado muchas anécdotas para que nos cuentes, fuera prostíbulos y demás, no tiene, y que seguimos en contacto. Perfecto. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. 1.000.000 de gracias. A ti. Chao.